Trabajo como guardia nocturno en un centro de distribución en las afueras de Albuquerque. 3 almacenes, un patio con 22 camiones y un estacionamiento lateral que solo usan los empleados durante el día. De noche, solo estoy yo, mi radio y el sonido del viento golpeando las rejas oxidadas del portón este. La rutina siempre es la misma. Ronda a las 23:00. Revisión de cámaras a la 1:30. Pausa para el café alrededor de las 3:00. Si algo se sale de eso, es porque algo anda mal. La noche del martes noté el Honda Civic plateado en la primera ronda. Estaba estacionado solo en la esquina sur del lote, donde no debería haber ningún coche después de las 19:00. El portón principal se cierra a las 20:00. Aquel auto no estaba el día anterior. No entró por donde debía y no era de ningún empleado. Tomé la linterna y me acerqué. Estaba limpio, con los vidrios semiabiertos, como si lo hubieran dejado a las apuradas, sin logotipo de la empresa, sin nota en el tablero, solo una gorra sucia tirada en el asiento trasero, la radio encendida, bajita, pero sin música, solo estática. Volví a la caseta y revisé las cámaras. Ninguna grabación de entrada del auto. Repetí la revisión de las últimas 12 horas. Nada. ¿Cómo llegó hasta ahí? A las 2:47, la cámara del estacionamiento sur parpadeó y se congeló durante 7 segundos. Cuando volvió, los faros del Honda estaban encendidos. Y juro por todo lo más oscuro de este mundo, no apareció nadie en la imagen, ni sombra ni figura, solo los faros, encendiéndose de la nada. Ignoré la primera ola de incomodidad. Me pagan para ser racional. Tomé la llave del cofre y salí otra vez. Cuando llegué, los faros estaban apagados de nuevo. Toqué el capó, caliente, caliente como si el motor hubiera estado encendido hacía pocos minutos. Abrí la puerta con cuidado. Nada en el asiento delantero, pero atrás, la gorra había desaparecido. En su lugar, un celular encendido con la cámara frontal abierta. Grabando. El lente apuntaba al asiento vacío, como si alguien invisible estuviera sentado ahí. Me congelé. El radio en mi cintura crepitó. Alguien intentó hablar, pero solo escuché una voz susurrante. Él todavía está ahí dentro. Solté el celular en el asfalto y salí corriendo. Cerré la caseta con llave y revisé todas las cámaras. El Honda se veía normal en la cámara exterior, pero en la cámara térmica que cubre el perímetro, el auto emitía calor, como si hubiera 3 personas dentro. 3 figuras humanas, inmóviles, como si estuvieran sentadas. Llamé al supervisor. Me dijo que llamara a la policía. Esperé la patrulla sin quitar los ojos del monitor. Cuando los 2 agentes abrieron, el coche estaba vacío, sin gorra, sin celular, sin rastro del calor registrado. Revisamos las imágenes juntos. Les mostré el congelamiento, los faros encendidos, el registro térmico. Uno de los policías, el más viejo, se quedó pálido. Dijo que ese coche había sido robado 2 semanas antes y usado en la fuga de un asalto a un banco. El conductor desapareció en el desierto y nunca lo encontraron. El auto había sido sellado y estaba bajo custodia. ¿Cómo apareció en nuestro estacionamiento? Nadie supo explicarlo. La empresa instaló reflectores nuevos la semana siguiente, pero ninguna luz borra lo que se guarda en la memoria. Desde esa noche, cada vez que el reloj marca las 2:45, me encuentro mirando la esquina sur del estacionamiento. Nunca volví a ver el Honda, pero a veces el sistema de cámaras parpadea, siempre a la misma hora, siempre por 7 segundos. No es superstición, es instinto. Y el instinto no se ignora 2 veces. Me llamo Kevin. Tengo 22 años. Empecé en esta gasolinera hace apenas 3 semanas.
Tiene una tienda pequeña, 2 surtidores y un sendero abandonado que lleva a lo que fue una granja. Hoy solo hay maleza. Nadie usa ese camino. La mayoría de las noches son monótonas. Me gusta así. Pongo un podcast, repongo estanterías, escucho el sonido de la puerta automática abrir cada 40 minutos. Nada fuera de lo normal. Hasta ese jueves. Eran las 12 de la noche cuando noté el sedán negro detenido junto al sendero. Faros apagados, pero el capó semiabierto. Lo raro es que nadie para ahí. Quien necesita gasolina va directo al surtidor. Quien quiere descansar se detiene en el área de descanso después de la curva. Pero ese coche estaba lejos, justo en la entrada del sendero, con una de las puertas entreabierta. Me quedé observando durante unos 15 minutos. Nadie bajó. Ningún movimiento. Pensé que era un coche averiado. A las 00:40 salí a revisar. Llevé mi linterna, dejé la puerta cerrada con llave, como indica el protocolo. El aire estaba seco. Silencio de maizal dormido. Caminé despacio. Al acercarme vi los vidrios completamente empañados por dentro y la llave aún puesta en el contacto. Me acerqué por el costado, miré discretamente hacia el interior. Asientos delanteros vacíos, pero en el asiento trasero, una mochila entreabierta, llena de papeles y una billetera tirada encima. No toqué nada. Algo me dijo que no debía acercarme más. De regreso, vi algo que me paralizó. Huellas. Salían de la maleza hacia el coche, pero no había huellas de regreso. Corrí de vuelta al local, tomé el teléfono y llamé al sheriff del área. Mientras esperaba, me quedé observando la cámara exterior. Una sombra apareció en el lado izquierdo de la pantalla. Era un hombre, traje arrugado, gorra oscura. Estaba junto al surtidor 2, pero no estaba allí 2 segundos antes. El sistema no registró su llegada. Salí del mostrador con el bastón de emergencia. Di la vuelta al local. Nadie. Fui hasta el surtidor. La manguera estaba fuera de su sitio. Alguien la había levantado. Volví adentro y cerré la puerta con fuerza. No pensaba salir hasta el amanecer. Cuando llegó el sheriff, encontraron el sendero lleno de huellas frescas. En medio de la maleza, hallaron a una mujer, inconsciente, atada. Contó que su esposo había intentado asaltar a un camionero usando el auto como señuelo. El plan falló. La dejaron atrás. El tipo escapó a pie. Según ella, iba armado. Nunca lo capturaron. Pero lo que me persigue no es eso. Es que, semanas después, revisando las cámaras de esa madrugada, vi algo que no había notado antes. A las 03:22, la puerta del coche se abrió sola y alguien o algo salió, pero en la imagen no hay cuerpo, solo el movimiento de la puerta y una silueta que se desplaza entre la vegetación, como una distorsión en el aire. Pedí salir del turno nocturno poco después. Ahora solo trabajo hasta las 22:00 y cada vez que paso por esa salida, aún veo marcas de neumáticos en la entrada del sendero y una mochila negra tirada en la maleza que nadie se atreve a recoger. Trabajo en un área de descanso de la Ruta 66, a unas 2 horas de Flagstaff. Durante el día solo hay turistas y gente tomándose fotos con cactus, pero de noche, es un desierto con un baño químico, 2 faroles temblando y una máquina de refrescos que se traga tu cambio. A veces hago turno doble. Repongo la tienda de conveniencia y doy una vuelta por los alrededores cuando la patrulla no pasa. El martes pasado, algo no encajaba. Un Crown Victoria negro estaba estacionado ahí desde antes de que empezara mi turno. Nada raro. Auto viejo, placas de California, vidrios polarizados. Pero a medianoche seguía ahí, sin nadie cerca, ni huellas en la tierra, ni un solo sonido.
y los faros apagados. A las 2 de la mañana, cuando salí a estirar las piernas, un tipo se acercó a la puerta de la tienda. Dijo que era policía civil. Mostró una cartera vieja, sin placa, sin nombre, solo un distintivo barato y desgastado. «Estoy monitoreando la zona. Ese coche es de nuestro interés. No te preocupes». Le agradecí y me di media vuelta. Pero algo me frenó. No tenía radio, ni arma a la vista, y el acento no era de por aquí. Sonaba demasiado urbano para este rincón perdido del mapa. «¿Tienes patrulla?», pregunté. No respondió. Solo miró el coche negro y dijo: «Estamos observando, solo eso». Volví a entrar en la tienda y llamé al sheriff del condado. Me dijeron que esperara. 20 minutos después, el tipo seguía rondando el Crown Victoria. Tocaba el capó, miraba el interior, como si esperara que algo saliera de ahí. Fue entonces cuando noté. El capó no tenía polvo, como si lo hubieran limpiado hace poco, pero las ruedas cubiertas de barro seco. O sea, el coche no estaba ahí desde temprano. Había llegado de noche y lo habían colocado a mano para que pareciera abandonado. A las 3:05 llegaron 2 patrullas de verdad con los faros altos. El tipo salió corriendo directo por el camino de servicio. Se perdió en la oscuridad. En el asiento del pasajero del Crown Victoria, la policía encontró un arma y una caja con tarjetas de crédito clonadas. Robo en serie. El coche ya había sido visto en estaciones de servicio en Texas, Oklahoma y Nevada. El patrón era el mismo. Se hacía pasar por autoridad y elegía a sus víctimas en la oscuridad. No atrapamos al tipo, pero la semana siguiente, una camionera reportó haber visto a alguien igual en la salida 204. Mismo coche, mismo distintivo falso. La Ruta 66 tiene mucha historia, pero nadie cuenta que hay gente que usa el silencio del desierto para cazar. Y un auto abandonado, amigo, no siempre está realmente vacío. Si ves un Crown Victoria negro parado en medio de la nada, no te detengas. Y si alguien dice que es policía pero no tiene nombre, ni radio, ni patrulla, corre. Actúo como técnica de enfermería en el Hospital Regional de Salina. Son 12 horas por turno, 4 noches a la semana. Entro a las 18:00, salgo a las 6:00. Cuando salgo, el mundo todavía está oscuro, pero no tan silencioso como parece. No tengo coche. El mío se averió a fines del mes pasado y no he podido repararlo. Así que últimamente vuelvo a casa caminando. Son unos 20 minutos, cruzando 2 barrios vacíos y una zona comercial cerrada. Ese viernes salí más agotada de lo normal. Emergencias colapsadas, un paciente alterado y 2 horas extras que no estaban en mis planes. La cabeza me latía. Solo quería silencio y una cama. Afuera, el estacionamiento estaba vacío. Solo los coches de los médicos y 2 guardias al fondo. Estaba empezando a amanecer. Luz azul fría. Ese aire de ciudad pequeña que aún no despierta. Fue entonces cuando vi el coche blanco, estacionado detrás del contenedor de residuos. Un modelo compacto, nada llamativo. Pero lo extraño era que esa zona está prohibida. Nadie deja su coche ahí. No hay espacio. Y el contenedor, grande, metálico, con ruedas, bloqueaba la vista del resto del vehículo. Algo no cuadraba. Aceleré el paso, pero miré de reojo. La puerta del pasajero estaba entreabierta. Dentro, una manta tirada sobre el asiento. Y lo que parecía un pie descalzo. Pequeño. Eso me detuvo en seco. Trabajar con trauma te enseña a reconocer ciertos patrones que no quieres volver a ver. Me devolví. Discretamente. Fui hasta el guardia más cercano. Le conté lo que vi. Fuimos juntos hacia el coche. Él con la mano cerca del arma, yo con el corazón a punto de salirse del pecho. En el asiento trasero, una niña. Cabello enmarañado, rostro pálido. ¿Dormida? ¿Desmayada?
El guardia golpeó el cristal. Nada. Forzó la puerta. Estaba sin seguro. Ella se despertó asustada, murmurando algo inentendible. En el suelo había restos de cinta adhesiva, un celular roto y un envase de sedante veterinario. Llamaron a la policía. El coche había sido robado en Topeka. La niña llevaba 3 días desaparecida. El secuestrador probablemente aparcó ahí entre las 4 y 5 de la mañana, creyendo que el rincón detrás del contenedor era un buen escondite temporal. Nunca sabremos si pensaba volver. Pero lo que me aterra es pensar que, si yo hubiese estado más cansada, si hubiese mirado hacia otro lado, si solo hubiera seguido mi camino como cualquier otra noche, quizá nadie habría encontrado a esa niña. Desde aquel día, observo todo a mi alrededor antes de salir del turno. Coches, contenedores, personas, porque la verdad es que por la noche, hasta lo más inofensivo puede estar ocultando una pesadilla, y el peor lugar para que esté un coche es donde nadie espera encontrarlo. He visto muchas cosas en estos 4 años de ruta. Accidentes, asaltos, animales cruzando de golpe, neumáticos reventados en medio de la nada. Aprendí a separar lo que es real de lo que es puro cansancio, o al menos eso creía, hasta lo que pasó en el tramo entre Hebronville y Laredo. Era una madrugada seca, sin viento. La radio solo emitía estática en una frecuencia inútil. Nada en el canal de los colegas. Solo silencio y el sonido del motor en modo económico. Fue entonces cuando vi el coche. Un Chevette color vino, detenido en el arcén, con el capó cerrado y la luz interior encendida. Podría haber sido cualquier coche viejo, pero no lo era. Era el Chevette. Mismo modelo, mismo golpe en el lateral, mismo adhesivo de la emisora 104 FM en el parabrisas, y ese olor. Detuve el camión unos metros más adelante. Bajé. El aire estaba quieto, denso. Di la vuelta y caminé hasta el coche. Con cada paso, algo se me congelaba por dentro. En 1998, mi hermano mayor, Mauro, desapareció conduciendo ese coche. Se esfumó en una curva cerca de McAllen. Nunca encontraron el cuerpo, solo piezas del Chevette, esparcidas por un barranco, puertas, retrovisores, parte del chasis. Pero ahora, ahí estaba el coche, entero, sin óxido, vidrios limpios, y olía al perfume barato que él usaba, el mismo que sentí en el velorio de nuestra madre. Miré por la ventana. En el asiento del conductor, una camisa doblada, igual a la que Mauro llevaba en la última foto que tenemos de él. Y lo más inquietante, en la guantera, medio abierta, se veía un papel, con mi nombre escrito. Di 2 pasos hacia atrás. Volví al camión sin decir una sola palabra. Por el retrovisor, vi cómo la puerta del Chevette se abría, sola. Subí a la cabina y aceleré. Intenté contactar a cualquier otro camionero. Nadie respondió. La radio estaba limpia, muerta, como si ese tramo de carretera no existiera más para el resto del mundo. Minutos después, paré en una estación cerca de Encinal. Fui directo a hablar con el empleado. Vi un coche detenido en la 85, justo después de la curva de los postes. Le dije. El hombre me miró como si yo hubiera escupido fuego. ¿Un Chevette vino?, preguntó. Solo asentí. Eres el tercero esta semana. Uno lo vio hace unos días y casi choca. Dijo que olía a cigarro y lavanda, aunque el coche estaba vacío. No le respondí. Me senté en el borde del tanque y me quedé mirando el suelo. Dicen que hay cosas que regresan, no como fantasmas, sino como señales. Ese coche no era solo metal, era un recordatorio. Desde ese día,
Cada vez que paso por la 85, bajo la velocidad, no por miedo, sino por respeto, porque hay cosas que uno deja atrás y un día regresan, y a veces regresan exactamente como las recuerdas. A veces, lo más peligroso no son las carreteras solitarias, sino lo que alguien decidió dejar estacionado en ellas. ¿Ya viviste algo así? Comenta aquí abajo y comparte este video con quien aún no mira dos veces antes de pasar junto a un auto abandonado. Suscríbete al canal, activa la campana, porque lo que ves de lejos a veces está mucho más cerca de lo que imaginas.